Bueno, buenos días. Eh, Vamos que continuando con el avance en la materia de circuitos. Vamos a trabajar o a comenzar a trabajar toda la parte de teoremas, de principios, que nos permiten entender un poco más el comportamiento de los diferentes dispositivos que hemos venido trabajando y poder, como tal, hacer diferentes cálculos alrededor de ellos. A veces nos pueden simplificar, como tal, todo lo que hemos venido trabajando, que fue nodos, mallas, divisores, utilizando elementos como el primero que vamos a ver en la sesión de hoy, que es transformación de fuentes. Entonces, la transformación de fuentes simplemente es un proceso que busca cambiar de un circuito, de una fuente de voltaje, digamos que es el de nuestra izquierda en este caso, con una resistencia en serie, a un circuito de una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Digamos que obviamente la idea de toda esta parte es que podamos conectar más dispositivos al finalizar estos dos circuitos. Entonces digamos que por eso dejamos los terminales A y B, donde vamos a conectar cualquier circuito que nosotros queramos hacer. Entonces, puede tener los componentes que nosotros deseemos. Lo importante es que todo este tipo de circuitos y en especial nuestras fuentes como tal sean lineales. Entonces, digamos que hasta el momento lo que nosotros hemos venido trabajando, todos los elementos son lineales, entonces no tendríamos ningún inconveniente en este caso. Listo. Después de tener esto, entonces, digamos, para poder demostrar que esto que estamos haciendo se comporta como nosotros esperamos, vamos a reemplazar el circuito B simplemente por un circuito resistivo. Cuando nosotros vimos toda la parte de divisores y en especial de resistencia equivalente, nosotros llegamos a la conclusión de que cualquier circuito de solo resistencias lo podíamos representar como una resistencia equivalente. Esto obviamente haciendo el proceso de resistencia en serie, resistencia en paralelo y toda la reducción hasta llegar a una sola. Pero al final siempre obteníamos que teníamos solo una resistencia equivalente entre los terminales que nosotros determinamos, que en este caso es los terminales A y B. Entonces, para la demostración específica de la transformación de fuentes, lo que vamos a utilizar es que el circuito B es resistivo y lo podemos representar con solo una resistencia, que es su resistencia equivalente. Ahora bien, acá el siguiente aspecto importante es entender por qué una transformación de fuentes es equivalente a la otra. Cuando nosotros hablamos de circuitos equivalentes, lo que definimos es que un circuito es equivalente al otro porque las potencias entregadas y consumidas en uno y otro circuito son la misma. Entonces, digamos que acá la forma más fácil de evaluar eso es evaluando en el circuito B si la potencia que se le entrega a ese circuito es igual en el circuito de la fuente de voltaje a el circuito con la fuente de corriente. Pero acá el siguiente elemento, como la resistencia equivalente puede fluctuar entre cualquier valor, nosotros tenemos que definir como los valores extremos para entender su comportamiento general. Entonces, cuando nosotros hablamos valores extremos de la resistencia, el valor más pequeño de una resistencia va a tender a cero. ¿Cuál es la representación de una resistencia que tiende a cero? Es un cable, donde permite el flujo de electrones, es decir, permite el flujo de corriente a través de este conductor. Y el caso opuesto es cuando la resistencia es muy grande. Entonces, digamos que el caso extremo es cuando tiende a infinito. ¿Cuándo tiende a infinito? ¿O qué pasa cuando la resistencia tiende a infinito? Que la corriente va a tender a cero porque la corriente es inversamente proporcional. Entonces, para nosotros la representación de una resistencia que tiende a infinito va a ser qué pena, un circuito abierto. Entonces, lo vamos a evaluar en los dos casos y lo que nos tiene que permitir es que los dos circuitos son equivalentes en los dos casos. ¿Qué es que sean equivalentes? Que la potencia suministrada al circuito B sea igual en los dos casos. ¿A qué es igual potencia? Voltaje por corriente. Entonces, los dos parámetros que vamos a calcular en cada uno de los dos circuitos y con los valores de resistencia igual a cero y resistencia igual a infinito van a ser su voltaje y su corriente. Entonces, vamos al primer análisis. Entonces, el primer análisis reemplazamos la resistencia del circuito B por una resistencia de 0 ohms. Entonces, acabamos de decir que la resistencia de 0 ohms es un cable que permite el flujo continuo de corriente. Entonces, tenemos los dos circuitos, entonces el circuito con la fuente de voltaje en la parte superior y el circuito de la fuente de corriente en la parte inferior. Y lo que queremos calcular es en ese cable que nosotros acabamos de colocar el voltaje y la corriente. Entonces, el primer parámetro que para nosotros debe ser fácil de calcular es el voltaje. Entonces, el voltaje 1 es 0.
¿Por qué será cero? Porque realmente cuando nosotros unimos los puntos A y B a través de un cable, él se convierte en un solo punto. Al ser un solo punto, la diferencia de potencial, que fue lo que trabajamos un poco en el último tema que fue nodos, va a ser igual a cero. Si nosotros vemos en el circuito 2, que es el circuito de la fuente de corriente, pasa exactamente lo mismo. La diferencia entre los puntos A y B va a ser cero, porque a través del cable conectamos el punto A y B, entonces va a ser el mismo punto. Entonces, lo primero que tenemos es que los voltajes 1 del circuito 1 y el voltaje 2 del circuito 2 son iguales. Entonces, ya en términos de voltaje, se comportan de la forma que nosotros queremos. Lo siguiente que tenemos que hacer es poder calcular la corriente en cada uno de estos circuitos. Entonces, en el primer circuito es bastante sencillo, ¿no? La corriente como tal es un circuito de simplemente dos elementos, entonces la corriente va a ser simplemente el voltaje sobre la resistencia, que es el voltaje de la fuente que tenemos acá sobre la resistencia en serie. Entonces esa va a ser la corriente que circula por esta trayectoria que tenemos en esta parte. Entonces acá ya tenemos el siguiente elemento, que la corriente en el primer circuito es voltaje de la fuente sobre la resistencia en serie. Eh, Siguiente elemento, ¿a qué será igual la corriente en el circuito 2? Entonces ahí surgen dos elementos de entender. El primero es que la corriente cuando nosotros la estamos dividiendo por dos caminos, digamos que acá relativamente tenemos dos caminos, ahorita hablaremos un poquito más de eso, eh, se va a ir siempre más corriente por el lugar de menor resistencia. En este caso el lugar de menor resistencia es por la parte donde está la corriente 2. Entonces realmente, y digamos que la posición es cero. Entonces lo que va a hacer como tal este circuito es que toda la corriente que circula por la fuente se va a ir por el camino 2. Como tal, por la resistencia en paralelo no va a pasar ninguna corriente. Eso también lo podemos entender porque si nos damos cuenta, el cable está en paralelo con la resistencia. Entonces ahí pasan dos fenómenos. El primero es que la resistencia como tal se va a anular, pero también eso viene dado porque el voltaje como tal en el cable es cero, como está en paralelo con la resistencia, su voltaje es cero. El voltaje es directamente proporcional a la corriente, por ende la corriente en la resistencia en paralelo también va a ser cero. Entonces, toda la corriente que es de la fuente va a circular por la parte del cable, que en este caso lo llamamos I2. Entonces, la segunda ecuación que tenemos es que I2 para nuestro caso es igual a IF. Pero ¿qué dijimos al inicio? Que lo que nosotros queremos es que como tal los dos circuitos sean equivalentes y que para que sean equivalentes los voltajes deben ser iguales y las corrientes también deben ser iguales. Entonces, al hacer la comparación entre los dos que tenemos en este caso, lo que van a tener es que el voltaje 1 y el voltaje 2 ya son iguales, porque los dos valen cero en este caso. El siguiente análisis que tenemos que hacer es de las corrientes. Entonces, para que las dos son iguales, pues simplemente tenemos que igualarlas, ¿no? Entonces, I1 va a ser igual a I2. Por ende, digamos, reemplazando lo que tenemos ahí, entonces I1 es voltaje de la fuente sobre la resistencia en serie, e I2 es IF. Entonces, voltaje de la fuente sobre la resistencia en serie es igual a IF. Esto nos da una ecuación para pasar del circuito de arriba, que es el de la fuente de voltaje con la resistencia en serie, al circuito de abajo, que es la fuente de corriente en paralelo con la resistencia. Entonces, simplemente esta corriente con respecto al primer circuito es el voltaje de la fuente sobre la resistencia en serie. Entonces, ya tenemos un primer parámetro. El otro circuito que nosotros planteamos poder analizar es cuando el circuito B, que es el que representa las resistencias, tiene una resistencia que tiende a infinito. Entonces, lo que les comentaba ahorita, la resistencia cuando tiende a cero, un cable. La resistencia cuando tiende a infinito es un circuito abierto. ¿Y qué pasa cuando el circuito está abierto? O cuando la resistencia es muy grande. La corriente, como es inversamente proporcional, va a ser igual a cero directamente. Entonces, independientemente de si subimos mucho el voltaje, igual la resistencia es infinito, cualquier número dividido en una resistencia de valor infinito va a ser igual a cero. Entonces, la corriente en un circuito abierto es cero. Entonces, dos elementos para que tengan en cuenta mucho acá, porque digamos que más adelante vamos a ver otros teoremas que se basan en eso. Entonces, corriente en circuito abierto, cero. Y voltaje en cortocircuito o cable va a ser cero. Listo, los dos elementos a tener en cuenta hasta acá. Entonces, como partimos del principio de que tenemos una resistencia infinita, lo que tenemos es que la corriente 1 es igual a cero, entonces digamos que acá no circula corriente porque el circuito está abierto,
no hay un lugar por donde los electrones como tal sigan circulando. Entonces, por eso como tal no hay corriente. Acá pasa lo mismo. Entonces, digamos que la corriente de la fuente, idealmente si tuviéramos dos caminos, se va a ir en los dos caminos, pero se va a ir por la resistencia más pequeña. Entonces, ¿qué pasa en el caso anterior? La resistencia más pequeña era cero. Acá en este caso la resistencia más pequeña es la resistencia en paralelo. Y infinito es muchísimo más grande que la resistencia en paralelo. Entonces, básicamente es como si la resistencia en paralelo fuera un cable con respecto al infinito. Entonces, como tal, toda la corriente de la fuente va a pasar por R paralelo y entonces en I2, como tal, cualquier voltaje que le llegara a esta parte dividido en infinito nos va a dar cero. Entonces, tenemos el primer parámetro en este caso, y es que las corrientes en los dos circuitos valen cero. Entonces, cuando la resistencia tiende a infinito, la corriente en los dos circuitos vale cero. Listo. El siguiente elemento es cómo poder calcular los voltajes. Entonces, digamos que acá hay un elemento importante y es poder entender que digamos que a pesar de que la resistencia tiende a infinito, digamos que ahí podríamos plantear como que hay una resistencia. Entonces, si nosotros planteamos que acá hay una resistencia, digamos que lo que podríamos aplicar es ley de voltajes para poder encontrar ese voltaje 1 que nos está haciendo falta en el circuito de arriba. Entonces, cuando nosotros aplicamos leyes de voltaje, en este caso, ¿qué sucede? Nos va a quedar, digamos que yo siempre lo hago en sentido horario y usualmente inicio desde la parte inferior. Entonces, digamos ahí para que lo recuerden y lo tengan en cuenta. Entonces, cuando hacemos el recorrido, digamos como la corriente en teoría va a circular de acuerdo a la dirección que me ponga la fuente de voltaje, entonces va a circular hacia arriba y va a ir girando también en sentido horario como yo lo tengo planteado. Entonces me va a quedar menos el voltaje de la fuente más el voltaje en la resistencia en serie más el voltaje 1 es igual a 0. ¿Listo? Entonces, ahí el primer elemento. ¿A qué es igual el voltaje en la resistencia en serie? Recordando cuando nosotros hacíamos esto, lo reemplazábamos en términos de la corriente. Entonces, ¿cuánto vale la corriente en este caso? Es I1 que vale 0. Entonces, I1 que vale 0, o sea, 0 por resistencia en serie me va a dar 0. Entonces, como I1 es igual a 0, el voltaje en la resistencia en serie es igual a 0. Por ende, simplemente pasando el BF al otro lado, está negativo en la izquierda, pasa a la derecha positivo, nos queda que el voltaje 1, que es el que nosotros queremos, el parámetro que nosotros queremos calcular, es igual al voltaje de la fuente. Listo. El siguiente es poder calcular el voltaje 2. Entonces, el voltaje 2, como nosotros lo hemos posicionado, y un poco porque ya, digamos, en especial cuando ya hemos visto las diferentes técnicas de análisis, mallas, nodos, divisores, nos simplifica un poco entender esto, ¿no? Entonces, el voltaje 2, realmente si lo traspasamos acá, es el voltaje en la resistencia en paralelo. ¿Y a qué va a ser igual el voltaje en la resistencia en paralelo? Simplemente tenemos fuente de corriente con resistencia, el voltaje va a ser la corriente por la resistencia. Entonces, en este caso tenemos que el voltaje 2 es el voltaje en la resistencia en paralelo y es igual a la corriente de la fuente por la resistencia en paralelo. Listo. Acá, al igual que en el anterior, ¿cuál es el siguiente paso que tenemos que hacer? Poder comparar y que la potencia que se le entrega a esa resistencia del circuito B, que en este caso es resistencia que es igual a infinito, sea la misma. Para que sea la misma, tenemos que potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, igualamos corrientes y voltajes. Entonces, lo que nosotros tenemos es que el voltaje 1 debe ser igual al voltaje 2. Voltaje 1 nos dio que es voltaje en la fuente, voltaje 2 nos dio que es, como tal, y F por la resistencia en paralelo. Entonces, acá tenemos nuestra segunda relación o ecuación, que el voltaje de la fuente es igual a la corriente de la fuente por la resistencia en paralelo. Esto es para pasar del circuito de la parte inferior, o sea, de fuente de corriente en paralelo a fuente de voltaje en serie. Digamos que hasta ahora solo hemos calculado los parámetros de las fuentes. Ahorita nos falta calcular la resistencia, que ya lo vemos aquí un poquito más adelante. Y lo otro que tenemos es que las corrientes son iguales. Entonces, si 1 igual a I2, se cumple directamente porque las dos valen 0. Entonces, segunda ecuación, segundo parámetro, que el voltaje de la fuente es igual a IF por la resistencia en paralelo. Listo. A partir de estos dos parámetros, ¿qué sucede?
Lo que nos falta relacionar como tal es las resistencias, qué comportamiento tiene la resistencia en serie y la resistencia en paralelo. Entonces, para eso vamos a utilizar las dos ecuaciones que las podemos organizar para poder entender un poco mejor esto. Entonces, las ecuaciones están acá en esta parte. Al reorganizar la ecuación 1, que simplemente es pasar a multiplicar el RS por IF, entonces nos queda que BF es igual a IF por la resistencia en serie. Y ya después de esto, simplemente comparamos los dos BF para que el del circuito 1 sea igual al del circuito 2. Y entonces nos queda que lo que tenemos en este caso es IF por la resistencia en serie, que es la ecuación 1, es igual a IF por la resistencia en paralelo, que es la ecuación 2. Estamos igualando simplemente el BF. ¿Qué sucede cuando nosotros hacemos esta operación? Simplemente el IF se va a cancelar y nos queda que la resistencia en serie es la misma resistencia en paralelo. Realmente el resumen como tal de esta demostración que acabamos de hacer es que para pasar de un circuito a otro aplicamos ley de Ohm. Entonces, si estamos pasando de corriente a voltaje, entonces el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Si estamos pasando de voltaje a corriente, la corriente es voltaje sobre la resistencia. Y el otro parámetro, que son las resistencias, son iguales cuando pasamos de serie a un circuito en paralelo. Entonces, acá digamos que en la parte derecha encuentran el resumen, entonces digamos que las ecuaciones que nosotros vamos a emplear. Entonces, para pasar de un circuito de fuente de voltaje en serie a uno de fuente en paralelo con resistencia, utilizamos estas dos ecuaciones. Que IF es el voltaje sobre la resistencia y que las resistencias son iguales. Y para hacer lo opuesto, para pasar de un circuito de fuente de corriente en paralelo a uno de fuente de voltaje, me faltó acá, en serie con resistencias, lo que utilizamos es que las resistencias son iguales, entonces digamos que esto pasa en los dos casos, pero en este caso simplemente el BF es igual a IF por la resistencia en serie. Entonces, como tal, ¿qué tenemos acá? Que lo que estamos aplicando realmente es ley de Ohm para pasar de un circuito a otro y que lo utilizamos simplemente con resistencias iguales. A continuación voy a hacer dos pequeños ejemplos, pero realmente pequeños, simplemente es pasar de uno a otro para entender qué es lo que estamos haciendo. Ya en el siguiente video les voy a subir ya un ejemplo utilizando varias fuentes y viendo realmente la importancia de por qué hacemos como tal la transformación. Listo, entonces por ejemplo tenemos este ejemplo y lo que queremos pasar es del circuito de arriba, que es una fuente de voltaje en serie con una resistencia, al circuito de abajo, que es una fuente de corriente con una resistencia en paralelo. Entonces vamos a utilizar las ecuaciones que tenemos acá en el marco. Entonces simplemente la corriente va a ser voltaje sobre resistencia. Entonces ley de Ohm, 10 voltios sobre 5 ohmios es 2 amperios y la resistencia en serie es igual a la resistencia en paralelo. Entonces, simplemente resistencia en paralelo es igual a 5 ohmios. Acá quiero que entiendan un parámetro y es qué está sucediendo cuando nosotros hacemos esta modificación. Si ustedes ven el circuito de arriba, digamos teniendo en cuenta que entre A y B vamos a conectar más cosas, en este punto, en este elemento tenemos 3 puntos de conexión, el punto A, el punto B y además esta esquina que une la fuente de voltaje con la resistencia. Entonces tenemos 3 nodos porque vamos a conectar más elementos en A y B, eso tenerlo en cuenta. En el circuito de abajo pasamos a tener solo 2 nodos. Entonces, cuando pasamos de serie a paralelo, eliminamos un nodo, aspecto importante. Y lo opuesto pasa cuando nosotros comparamos esto. Entonces, ¿cuántas mallas tiene el circuito abajo? Como acá hay elementos conectados entre A y B, hay 2 mallas. En el circuito de arriba, al conectar algún elemento entre el A y B, tenemos una sola malla. Entonces, cuando pasamos de uno a otro, eliminamos o nodos o mallas, y eso posiblemente nos va a simplificar el análisis a futuro. Listo. Después de que ya utilizamos estos parámetros, pues lo que tenemos es que los dos circuitos que van a tener la misma función, o sea, entregar la misma energía a lo que conectemos entre A y B, va a ser fuente de voltaje de 10 voltios con resistencia en serie de 5 ohmios, con una fuente de corriente de 2 amperios con una resistencia en paralelo de 5 ohms. Entonces, si ven, realmente el proceso es bastante simple. Digamos que vamos a hacer el proceso opuesto muy rápido. Entonces, acá lo mismo. Acá las ecuaciones que vamos a utilizar, seguimos aplicando ley de Ohm, pero ahora vamos a pasar del circuito abajo, que es el de fuente de corriente en paralelo, al de arriba, que es fuente de voltaje en serie con la resistencia. Simplemente aplicamos ley de Ohm, entonces el voltaje va a ser corriente 200 miliamperios, recuerden que es 200 por 10 a la menos 3, es decir, 200 dividido 1000,
que es 0.2, que por eso lo escribo de esta forma acá, por la resistencia que en este caso es 100, entonces nos va a dar 0.2 por 100 es igual a 20 voltios, y la resistencia en paralelo va a ser igual a la resistencia en serie, me faltó escribir resistencia en serie, y va a ser igual a 100. Entonces ya con estos parámetros simplemente tenemos que los dos circuitos que hacen exactamente la misma función es uno de fuente de voltaje de 20 voltios con resistencia en serie de 100 ohmios, con uno de fuente de corriente de 200 miliamperios en paralelo con una resistencia de 100 ohmios. Listo, digamos que en resumen esto era todo el proceso de demostración como tal de la parte de transformación de fuentes para entender por qué se puede transformar de un tipo de fuente al otro y cómo, como tal, cuál es el comportamiento del mismo. Eh, como tal, en el siguiente video que va a ser el ejercicio puntual, veremos de forma más explícita para qué nos sirve. Digamos que acá demostramos cómo lo hacemos. Lo siguiente es mirar un poco más para qué nos sirven todos estos aspectos. Listo, bueno, muchas gracias por su tiempo. Entonces, quedan pendientes del siguiente video con el ejercicio.